Jesucristo, su Hijo. Y Jesús nos ha dejado su palabra, su Santo Espíritu, para que tengamos la luz y las fuerzas necesarias para vivir una vida que agrade a Dios. Amén. Usamos en la oración, en la alabanza, en la comunión con los hermanos. Y cuántas cosas más hay en el reino de Dios. Amén. Estamos siendo entrenados para caminar sobre las aguas, para sanar los enfermos, para echar fuera demonios y para predicar el año agradable del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Bien, el día de hoy, esto está como, no hemos salido al aire todavía, ¿verdad que no? Ok. Hay un eco ahí que está raro. Ayudar, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ajá, ok. El día de hoy, cuando quiera podemos verlo al aire. El día de hoy yo quiero entrar en un tema que es un tema de risco preescolar, o sea, los fundamentos del Evangelio. Pero yo, cuando recibí esa influencia para hablar de este tema, me vino la gran necesidad de que revisemos los conceptos que Dios nos ha dado desde un principio, específicamente sobre este tema. Vamos a hablar de arrepentimiento. En un momento, en una de sus cartas, el apóstol Pablo dice: ya debemos de ir mucho más allá de allá. Pero de repente, al ver nuestra realidad, decidí retomar más bien ese tema de arrepentimiento, y lo estoy como poniendo en un relanzamiento, porque voy a hacer un énfasis en cosas que quizás no la hemos visto de esa manera desde el principio. Y antes de entrar en el tema, entendiendo que el tema del arrepentimiento termina en lo que sería la iglesia del Señor, en el sentido de que cuando la gente se arrepiente, entonces comienzan a formar parte de la iglesia del Señor. En ese sentido, quería revisar ciertos aspectos de lo que es la iglesia. La iglesia, hemos visto no hace mucho, que es el grupo de personas, porque no estamos hablando de un edificio, sino de un grupo de personas que son llamadas por Dios de una realidad a otra. La iglesia son los llamados de las tinieblas a la luz, de los ídolos muertos al Dios vivo, del poder del maligno a Dios. Somos llamados de la corrupción del mundo a participar de la naturaleza divina. Somos llamados de una esperanza de una vida temporal y breve a una esperanza de vida eterna. Así es la iglesia. La iglesia definitivamente es un conjunto de gente en la que Dios ha hecho un cambio, en la que Dios ha hecho una diferencia. Pero en ese sentido, un aspecto esencial de ese cambio tiene que ver con una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual que tenemos, pero que en un momento en la palabra se habla de que la gente está muerta cuando no tiene una relación con Dios. Y en ese sentido, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que entender que la iglesia es espiritual. No es simplemente nuestro cuerpo, no es simplemente
solamente nuestra adoración y nuestras ofrendas, no. La iglesia es espiritual. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. La realidad espiritual de la iglesia está definida por una persona, Dios, revelado a nosotros como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y vamos a poder ser testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra solo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, entendiendo esta realidad, yo quiero entonces hablar de arrepentimiento. Arrepentimiento. Y arrepentimiento, voy a tomar la porción de la escritura de Hechos capítulo 2, donde de manera pública se lanza la iglesia y Pedro se anima a predicar el primer sermón público de la iglesia después que Jesucristo se fue al cielo. Y Pedro en ese momento lleno del Espíritu Santo les explica al pueblo que estaba reunido allí para celebrar la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta donde la gente le traía sus ofrendas, sus primicias a Dios. Allí Pedro se levanta y les expone de cómo el Señor Jesucristo vino para la gloria del Padre, de cómo Él caminó, enseñó, predicó y de cómo Él se entregó a la cruz para salvarnos y de cómo ellos mismos lo habían ejecutado. Y entonces cuando Pedro termina de dar su mensaje y de llegar a este punto del mensaje, dice la palabra en el verso 37 que cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué vamos a hacer? La respuesta fue: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. La respuesta fue esa. ¿Te das cuenta de la realidad? ¿Te das cuenta del amor de Dios que entregó a su Hijo único para librarte de la condenación y del pecado? Entonces necesitas arrepentirte, necesitas comenzar una nueva vida. Recibes el llamado de las tinieblas a la luz, del poder del mal al poder de Dios, de la corrupción del mundo a participar de la naturaleza divina, de la esperanza de la vida temporal, de la esperanza de la vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Amén. Todos nosotros tenemos una idea del arrepentimiento. Yo estoy seguro de eso. Como dije, es materia de preescolar, ¿verdad? Y ya ustedes, la mayoría, son universitarios. Es verdad. Pero en momentos en que enfrentamos ciertas circunstancias de la vida, sale a relucir que se nos olvidó algo. Y miren qué interesante, quiero decirles esto. Una vez escuché a alguien decir que los fundamentos esenciales de la vida de los seres humanos se aprenden en kindergarten. Los fundamentos esenciales de la vida humana no se aprenden en la universidad, se aprenden en kindergarten, donde aprendemos a no robar, donde aprendemos a no mentir, donde aprendemos a respetar a nuestros padres y a las autoridades. Fundamentos de la vida
no importa qué título usted tenga, cuán profundo y cuántos años haya invertido en estudiar y avanzar, esos fundamentos siguen definiendo la realidad humana. Así que no rechacemos esta lección porque es preescolar, es fundamental y lamentablemente a veces ocurre lo que ocurre en todos los ciclos, y es que aprendimos eso en el kindergarten, en el primer curso de la escuela, pero un día llegamos a la universidad y decimos, ya yo no soy un muchachito para que tú me digas eso. Si yo voy a decir mentiras para pasar este examen o para conseguir este trabajo, si yo voy a robar cuando tenga la oportunidad para llenarme de dinero y no tener problemas económicos. Ese es el problema que enfrentamos como seres humanos por causa del pecado. Y eso pasa también con el concepto de arrepentimiento, de que de repente nos agarran las presiones de la vida y las pasiones personales y dejamos la lección de kindergarten para cuando yo resuelva este problema que es más serio, que es de nivel universitario. Entonces, vamos a revisar. Yo quiero hacer un análisis que lo voy a hacer partiendo de esta escritura de aquí, de Hechos capítulo 2, de esa predicación del apóstol Pedro, revisando los criterios desde ciertos aspectos para dilucidar sobre el arrepentimiento. Vamos a ver varias cosas sobre el arrepentimiento, específicamente 4 aspectos. El concepto de arrepentimiento lo sabemos, también la palabra metanoia, cambio de mente, cambio de propósito. Eso es lo que implica esa palabra cuando se escribe ahí. Tiene que ver con va acompañado de una emoción, como fue en el caso de esta gente, de pena o de vergüenza por haber hecho algo inapropiado o haber ofendido o dañado a alguien. El arrepentimiento señala especialmente a aquellos que, conscientes de sus pecados y manifestando tristeza y rechazo a ellos, intentan alcanzar el perdón de Dios. Amén. Esa es la idea que viene del concepto de la palabra, de la composición de la palabra y del uso de ella. Ahora bien, dije que hay 4 aspectos que vamos a ver sobre el arrepentimiento. Para arrepentirse, mis hermanos, o la idea del arrepentimiento, el concepto de arrepentimiento, implica escuchar. Escuchar. En el mismo texto que acabamos de leer, dice que al oír esto se compungieron de corazón. Cuando ellos escucharon la palabra, cuando ellos escucharon el mensaje, dice la palabra de Dios que ellos se compungieron de corazón. Y saben que escuchar es determinante, porque conocemos que la palabra dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, claro, pero no el oír, ¿verdad? La lotería o las canciones de ánimo, 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 ¿sabes? Los últimos hits del TikTok. No. La fe viene por el oír. Bueno, la verdadera fe, la fe que salva, porque sí todo produce una fe, pero no una fe que te va a salvar. Pero la fe que salva es la que tenemos la oportunidad de recibir cuando oímos el
mensaje no simplemente se procesa intelectualmente, sino que lo aceptamos en el corazón. Al darle asiento en el corazón al mensaje de la palabra de Dios, se genera la fe que salva. La fe que salva viene por escuchar a Dios, darnos sus promesas, por escuchar a Dios hablarnos, darnos el concepto de la vida y ofrecernos su amor y su perdón. Por eso, en nuestra misión para predicar la palabra, tenemos que juntar a la gente con la palabra de Dios para que tengan la oportunidad de desarrollar esa fe. Y nosotros, como cristianos que tenemos 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, tenemos que recordar que tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar. Una de las bendiciones grandes de la salvación es que nuestros pecados son perdonados y el impedimento que teníamos para escuchar la voz de Dios sí se remueve. Escuchar a Dios. Aquí tenemos es que pensamos si eso es más serio. Yo tengo que resolverlo con una fórmula matemática, un truco psicológico de la física cuántica. Ese es el problema. Dios abrió nuestros oídos y podemos escuchar su palabra, pero tenemos que seguirla escuchando. Porque una de las cosas que voy a resaltar al final de estos 4 aspectos que vamos a ver del arrepentimiento es que el arrepentimiento no es un evento. El arrepentimiento es una acción que pasa. El arrepentimiento es una realidad que cuando ocurre para determinar todo el futuro. No se termina ahí. Ya más adelante enfatizaré esa realidad. Pero ahora, que no sé cuánto tiempo hace que empezaste a caminar con el Señor, tienes que seguir escuchando la voz de Dios. Es un privilegio, es una bendición y es una gran necesidad. Una gran necesidad. Yo sé, yo soy un ser humano igualito que ustedes y yo sé, yo también me he enredado y me he enfocado en los trucos, en la pericia, en lo complicado, en las cosas y me olvido de los principios del jardín infantil. Entonces ahí fallamos y Dios nos habla y no lo escuchamos, y Dios nos dice y no lo escuchamos. Yo recuerdo que en mis primeros años de creyente, yo empecé a ir a la iglesia, a escuchar la palabra, etcétera, etcétera. Pero yo manejaba en mi casa desde que yo tenía como 12 años. Y de repente mi mamá estaba sola con nosotros, porque mi papá trabajaba a 600 y pico de kilómetros. Y por allá no había escuela para todos nosotros igual.
entonces había que ayudar a mi mamá. Y mi mamá en un momento dijo, bueno, cuando vayas para la escuela, tú te llevas el carro, lo paras allá afuera y cuando salgan te montan el carro y vienes. 13, 14 años. Pero cuando me convertí, de repente Dios no se hizo esperar mucho. Predican que hay que obedecer las leyes y que uno no puede estar manejando sin licencia, violando otras cosas. Tenía que ser ejemplo. Y yo empecé a coger carro público ahora. Es para la iglesia que yo voy. Dos sitios yo iba principalmente: a la escuela, a llevarme a mí, a todos mis hermanos, y para la iglesia. Yo no creo que eso le moleste a Dios. Y Dios insistía de una manera o de otra, hasta que un día me dijo, te estoy diciendo que estás fallando. Dice que yo no puedo desobedecer las leyes y yo tengo que someter. Pero mi mamá me dijo lo que yo tenía dentro. Pero mi hijo, tú nada más vas a la escuela y vas a la iglesia. ¿Cuál es el problema? Tuve que dejar de manejar. Solamente unos mesecitos, cuando cumplí 18, estaba yo en esa oficina de sacar licencia, corriendo. Pero sucede que vemos muchos que seguimos caminando por la vida y empezamos a venir a la iglesia y cantar los coritos y yo sé hacer esto y sé hacer aquello, pero seguimos sin escuchar a Dios. Y Dios nos dice a la derecha y nosotros seguimos a la izquierda. Y Dios nos habla y no escuchamos. Y un principio del arrepentimiento es que escuchemos la voz de Dios. Realmente, si nosotros vemos uno de los problemas serios en los que Dios habla de una manera que tú dices, ay, 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 es cuando no lo escuchamos. Todos los que son padres aquí saben lo que es uno llamar a un muchacho para que haga una cosa y no te oye. Óyeme, tú descubres que tú tienes una potencia dentro. Porque muchacho, ya es la quinta vez que te digo y todavía no me hace caso. Es fuerte. Dios se merece todavía más respeto, porque como dice la palabra, nuestros padres nos disciplinan para una corona que es corruptible porque se acaba, pero Dios nos disciplina para una corona incorruptible, eterna. Bendito sea su nombre para siempre. Tenemos que oír, tenemos que escuchar. No nos la sabemos todas como nosotros pensamos. Tenemos que escuchar. Primer principio del arrepentimiento que quiero revisar el día de hoy. El otro principio de arrepentimiento, bueno, tiene que ver con la naturaleza de la palabra y es cambio. Cambio. Arrepentimiento definitivamente es cambio. Y cuando hablamos de la naturaleza de la iglesia son gente que Dios ha cambiado en muchos sentidos.
y principalmente le han dado el Espíritu Santo, que ese es un gran cambio. Pero ¿qué cambios necesitamos nosotros? ¿Qué cambios son naturales de el arrepentimiento? Voy a traer algunos. El primero de ellos yo le llamo cambio de identidad, porque tenemos que dejar de ser quienes éramos para empezar a ser quienes debemos ser. En Efesios capítulo 4, el apóstol dice en el verso 22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, el viejo yo, así lo dice en inglés, the old self, el viejo yo. La vieja naturaleza está corrompida por los deseos engañosos. Y necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente. Tiene que haber un cambio en la manera de que cómo pensamos y ponernos la identidad, el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. No podemos seguir siendo el mismo. Cuando hay arrepentimiento, hay cambio. Yo recuerdo que yo traté de negociar con Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios consiguió que yo me arrepintiera, Él se sacó la lotería. Eso pensaba yo, ¿verdad? Porque yo era un muchachito bueno. Yo manejaba, aunque desobedeciera a la ley para complacer a mi mamá. Excusa barata. Pero yo no era ningún delincuente. Yo no fumaba, yo no bebía, yo, ¿cómo se llama? Respetaba a todos los adultos porque así me educaron. Y en la escuela me fajaba a estudiar y más o menos, ¿verdad? Entonces yo decía que yo era bueno. Cuando a mí me dijeron, tú tienes que arrepentirte de tus pecados, yo dije, ¿de cuáles? Yo no mato, yo no robo, yo ni siquiera bebo ni fumo, dije yo. O sea que cuando yo me convertí, yo pensé como que, bueno, Dios te traje uno bueno, ¿verdad? Entonces, aquí lo tiene, dame un chin de brillo, tú ves, y tírame para adelante. Y la primera lección, la primera vez que yo escuché la voz de Dios, sin lugar a dudas y sin intermediario, un día que yo fui a la iglesia a orar a solas, cuando la iglesia estaba vacía, la primera lección que yo abrí la Biblia, la leí y le dije, Dios, háblame, fue, te tengo que cambiar. Tengo que hacerte de nuevo. Tengo que quitar lo que hay y poner lo que no hay. ¿Qué le parece? Cambio de identidad. Eso va y tenemos que asumirlo y tenemos que ser felices con eso, porque de repente cuando Dios me ayudó a mirar mi pasado, yo vi lo feo que yo era. No, ahora no, mamá. Ahora no. Tenemos que cambiar, no solamente de identidad, tenemos que cambiar los modales. Tenemos que cambiar las maneras. Por eso el apóstol en ese mismo capítulo del libro de Efesios, cuando le dice que cambie de identidad, más adelante en el versículo 25 dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que deje de robar y que se faje a trabajar. Sí, tenemos que cambiar la identidad, pero también tenemos que cambiar los modales. No podemos seguir hablando como los impíos. No podemos seguir hablando con palabras corrompidas, ni con palabras ofensivas. Hay que cambiar la identidad, hay que cambiar las maneras de hacer las cosas.
cambiar de dirección. Hay que cambiar de dirección. Porque antes a nosotros nos crearon con una mentalidad. Papá y mamá nos decían, por lo menos lo normal es, bájate a estudiar para que cojas una carrera, para que tenga un buen trabajo, para que ganes dinero, entonces compre una casita y consiga una buena mujer y te cases. Eso era todo el fin de la vida, de la gente decente. Pero cuando venimos al Señor, hay una dirección diferente. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses que los llamó, que eran modelos de fe. Y dice en el capítulo 1, verso 9, porque todos ellos, la gente de afuera, cuentan de lo bien que ustedes, la iglesia de los tesalonicenses, nos recibieron y cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir a un Dios vivo y verdadero. Número uno, no podemos seguir dependiendo de ídolos, no podemos seguir dependiendo de cosas que somos nosotros que las hacemos. Dios es Dios, Él fue que nos hizo a nosotros. Dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y entonces, ¿cuál es la dirección ahora? Y ahora esperan del cielo a su Hijo Jesús, quien resucitó y nos libra del castigo verdadero. Hay una nueva dirección. No es simplemente una buena mujer con una buena casa y un buen carro y ahí se terminó. No. Dios quiere que pongamos nuestros ojos allá arriba. De muchas otras maneras, el Señor Jesucristo dijo, no se hagan tesoro en la tierra, porque aquí se lo roban y aquí se daña todo. Hágase tesoro en el cielo. Pongan su mirada en las cosas de arriba. Dice el apóstol en 2 Corintios capítulo 4, que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y en ese sentido tenemos que pensar en esa morada celestial. Hay un cambio de dirección, mis hermanos. Por eso al llegar a la hora de la muerte, no estamos llegando a la hora de la pérdida, estamos llegando a la hora de cobrar la bendición que Dios tiene preparada en el cielo para nosotros. Es diferente, por eso dice, no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque ese no es un momento de pérdida, este es un momento en el que tú recibes más de lo que podías pedir. Bendito el nombre del Señor. Entonces hay un cambio de dirección. Ahora ponemos la mirada en el cielo y por eso el cambio implica también cambio de prioridades. Cambio de prioridades. Hay muchas cosas buenas en el mundo. Pero ¿qué es lo mejor? Cuando Jesús visitó a Marta y a María allá a Betania, Marta dijo, el Señor viene para acá, se puso el delantal y empezó, arregla esto, cocina esto, parte esto, brinca lo otro. Cuando el Señor llegó, María se sentó ahí así. Y en un momento Marta sale que no sabe ya ni con qué mano va a agarrar las cosas y ve a María así. Y la pobre Marta se le turbó el juicio porque fue como quien dice, le dijo al Señor, pero papá, tú no te estás dando cuenta que esta muchachita me está dejando a mí hacer todo el trabajo. Ella dijo, tú verás, ahora sí me las voy a cobrar. Y el Señor la miró así. Le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María escogió lo mejor y no se le va a quitar. Tenemos que cambiar las prioridades. Ese es el mismo Señor que dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todas las necesidades fundamentales que ustedes tienen se van a ser suplidas por su Padre celestial.
cambio de prioridades y por ende cambio de aspiraciones, porque ahora tenemos que buscar las cosas de arriba. Pedro dijo, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está en el banco de allí de la market. No, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Nuestras aspiraciones tienen que cambiar. Tenemos que procurar las cosas de arriba. Tenemos que buscar las cosas celestiales. Entonces el arrepentimiento, mis hermanos, implica escuchar a Dios, implica cambio en todos estos sentidos. No podemos seguir siendo los mismos. Mi papá llegó un momento que se enojó, porque así como yo le manejaba el carro y todas las cosas, cuando los fines de semana en mi casa se juntaban muchas familias y muchas cosas, y quién era que compraba la cerveza, quién era que iba de aquí para allá, vete a buscar dos más, y vete a buscar dos más, y vete a hacer esto, y de repente yo empecé a trabajar en las cosas del reino, y que estaba en el grupo de teatro, que estaba en el grupo de evangelismo personal, que empecé a aprender música y todo. Entonces mi papá, cuando empezó a buscar al Jaime del momento, yo no estaba ahí. Y un día yo le dije, papi, me hablaron de un curso de computadora y estoy interesado en hacerlo. Si me lo puedes pagar. Y él estaba sentado conmigo así, me miró y dice, ¿tú sabes cuál es tu problema? Es que tú nada más quieres vivir metido en esa iglesia. Y yo dije, pero papi, ¿pero y qué tiene que ver la iglesia con la computadora? Era que la iglesia le había quitado a su hijo en cierta forma. Porque Dios nos da nuevas aspiraciones, Dios nos da nuevas prioridades, nueva dirección. No es que yo no tengo que honrar a mi papá, claro que sí que tengo que honrarlo. Pero hay muchas cosas que cambian, muchas cosas que cambian. Y cuando vamos avanzando por el camino, tenemos que preservarlas, tenemos que preservarlas. Escuchar es parte del arrepentimiento. Cambio es esencia de arrepentimiento. Una palabra que todos conocemos que es parte del arrepentimiento se llama perdón. Perdonar en dos sentidos. Número uno, el perdón de Dios hacia nosotros. Tenemos que entender, como dice la palabra, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Para nosotros, como que no es justo eso. No es justo. Yo fui que meter la pata, yo soy que tengo que pagar los platos rotos. El problema que nosotros no acabamos de entender es que esos platos que se rompieron, no hay forma de que nosotros los podamos pagar. Y en ese sentido, tenemos que recibir la gracia de Dios por la fe a través de Jesucristo. Y tenemos que vivir el perdón que Él nos da. Y ustedes dicen, pero pastor, ¿cuál es el problema? Yo, está bien, yo cojo el perdón, está bien, está bien. Oh, sí, es verdad, lo cogemos fácil, pero cuando viene una crisis, el maligno nos dice, no, pero tú crees que Dios perdona tan fácil, entonces nosotros empezamos a dudar. Bueno, y por eso como estábamos en la clase, es que nos traen un endemoniado, pero yo tengo dudas.
de si estoy verdaderamente perdonado o no, porque los otros días metí la pata. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Tenemos que recibir el perdón que Dios da, tal y como Él lo da. Y bendito sea su nombre, porque yo no sé, yo no creo que yo tuviera una forma de conseguirlo de otra manera. Recibir el perdón que Dios da. Este asunto no es que yo busqué a Dios y que yo me lo gané. No, este asunto es que Dios nos amó a pesar de nuestros pecados y pagó el precio de nuestra redención, de nuestra liberación. También el perdón tiene una dimensión horizontal que es determinante en la vida como creyente. La palabra enseña que como Dios nos perdona, nosotros tenemos que perdonar. Cuando el Señor nos enseñó a orar, dijo: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que aprender eso. Y Él me perdonó no porque yo lo arreglé, sino porque Él me amó. That's it. Pero entonces cuando yo lo tengo que aplicar al hermano, yo tengo que aplicar la misma regla. Tengo que perdonar no porque se lo merezca, sino porque debo de tener gracia con él. La vida como creyente se hace difícil y hay muchos problemas porque no le creemos a Dios, porque no nos apegamos al arrepentimiento que le presentamos a Dios cuando le dijimos: yo quiero que Jesucristo sea mi Señor. Jesús dice: porque me dices Señor y no haces lo que yo te digo. Perdón es el tercer elemento. El perdón de Dios para nosotros, tenemos que seguirlo viviendo y perdonar a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Estamos hablando de arrepentimiento, escuchar, cambio y perdón. La última realidad que quiero dilucidar es la espiritual y la llamo Espíritu Santo. Cuando Pedro predicó y la gente dijo: ¿qué es lo que voy a hacer? Esto es lo que Pedro le dijo: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando hay arrepentimiento, la gracia de Dios nos hace aceptos ante el amado. La gracia de Dios, la misericordia de Dios hace que la sangre del cordero inmolado, del inocente, nos cubra para que seamos justificados por la fe en su sangre. Bendito el Señor. Pero entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo viene a ser el sello que garantiza que tenemos el perdón y que tenemos la vía franca para tener comunión con Dios. Bendito sea su nombre. Jesús dijo que el Espíritu Santo que Él nos iba a enviar iba a ser nuestro guía, iba a ser nuestro ayudador, iba a transformarnos, aparece más tarde en la palabra, de una manera tal que el fruto del Espíritu, cuando Él nos pone la mano, produce amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios.
Es una vida en la presencia de Dios, con la participación de Dios. Es un despertar a la realidad espiritual, que aunque en el principio no seamos expertos y hasta cometamos errores, es la gracia de Dios quien lo provee y lo garantiza. No es mi capacidad. Bendito su nombre. Ustedes pueden ver los ejemplos en la vida del cabezón de Pedro, en la vida de el problemático de Pablo y en muchísima gente más. Usted puede hablar hasta del caso de la casa de Cornelio, que eran buena gente pero no conocían a Dios. Y el Señor da su espíritu por gracia. Bendito su nombre. El arrepentimiento, mis hermanos, se nos ha olvidado muchas veces porque Dios está hablando, gritando y no le hacemos caso. Aprendemos algo de la palabra de Dios, que decimos que es la palabra de Dios, que dice que debemos hacer eso. No lo hacemos por un año y todavía no nos damos cuenta que estamos abandonando el arrepentimiento que profesamos. Tenemos que cambiar nuestra identidad, nuestras maneras, nuestros modales. Tenemos que cambiar la dirección hacia donde nos dirigimos. Tenemos que cambiar nuestras aspiraciones y nuestras prioridades. Cambio es parte del arrepentimiento. Y perdón, tenemos que recibir el perdón y tenemos que dar el perdón de Dios. Ustedes pueden creer que es imposible, pero yo te testifico que este miserable pecador lo ha experimentado. Y es posible perdonar al que te ha ofendido. Sí, es posible perdonar aunque no se lo merezca. Sí, a mí me lo han hecho. Y sí, yo he podido hacerlo a otros. Así que tengo que terminar este mensaje con el énfasis que le prometí. ¿Qué es? Bueno, que el arrepentimiento no es un evento. Lo que se revela en las Escrituras es que el arrepentimiento no es un evento ocasional que ocurre y ya pasó. Así, el 17 de marzo de 1976, yo me arrepentí de mis pecados. No, es una realidad que se desenlaza en una ocasión y tiene un efecto perpetuo. Un efecto perpetuo. ¿Quiere que te dé un par de ejemplos? Imagínate el matrimonio. El matrimonio no es simplemente una celebración bien bonita con muchas flores y muchas decoraciones y cuánto esto y mucha comida y un buen bizcocho y un buen pastel. Y ya, cuando se termina toda la celebración y todo el mundo come y bebe, nos vamos para la casa y ya pasó. No. Cuando nos casamos, a partir de ese día, otro duerme contigo en tu cama. Hay una nueva realidad de ahí en adelante. No terminó con la celebración de las bodas. No, las bodas iniciaron una nueva realidad que vas a vivir ahora todos los días. Lo mismo que nacer. Cuando un bebé nace, no es que ya me cortaron el ombligo, ya grité, ¡guau! Se acabó. No, se acabó de empezar.
porque ahora es que comienza la experiencia que nosotros les llamamos vida para ese bebé. Así que nacer no es simplemente el momento de tirar el grito y de librar a mami de la llenura del estómago de los 9 meses, sino es una experiencia que perpetúa una realidad. Asimismo es el arrepentimiento. Un día confesamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y ese día comienza una nueva realidad que no se termina. Pon atención entonces, escucha la voz de Dios. Fíjate cuánto estás cambiando. ¿Qué experiencia estás teniendo con el perdón? ¿Y qué hay de tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cuánto te guía? ¿Cuánto te alumbra? ¿Cuánto le permites que te ales las orejas? ¿Cuánto escuchas su voz? Necesitamos entender que tenemos vida porque hemos nacido de nuevo y su Espíritu nos sostiene. Necesitamos reajustar nuestra mente al modo de crecimiento para llegar a la estatura de Cristo por la obra del Espíritu Santo, la palabra de Dios y los ministerios de la iglesia. Porque eso es lo que enseña la palabra. Así que termino recordando que el arrepentimiento no es una opción, es una necesidad. En Hechos capítulo 17, desde el verso 29 dice: por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, porque eso pensaban los atenienses a quienes se les dijo esto, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Pues bien, dice él, ustedes han vivido viendo las cosas de esa manera, pero Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Dios manda que todos en todas partes se arrepientan. No es una alternativa, no es una opción. Bueno, si aquello te falla, no, arrepiéntete. No, es todo el mundo tiene que arrepentirse. Todos tenemos que arrepentirnos. Todos tenemos que arrepentirnos. El Señor nos concede que podamos experimentar el perdón, pero no necesariamente que tengamos otro tiempo para arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos hoy. Yo conozco mucha gente, he conocido en mi vida mucha gente buena, decente, generosa, cocinan bueno, comparten con los seres humanos, otros seres humanos de una manera buena. Pero al llegar a la hora de arrepentirse y de entregarle sus vidas al Señor, dicen, bueno, es que yo tengo muchos problemas, o es que no tengo mucho tiempo, y eso está bonito, pero tal vez mañana, un día de esto, no te apures, un día de esto. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, dijo: Dios ha prometido perdón para tu arrepentimiento, pero lo que Él no ha prometido es un mañana para tomar esa decisión. En Proverbios capítulo 27, versículo 1, dice en otras palabras el refrán popular de que no dejes para mañana
lo que puedas hacer hoy. Y en el capítulo 29, verso 1 dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Arrepintámonos hoy. Y los que estamos arrepentidos, honremos nuestro arrepentimiento. Vamos a orar. Padre bueno, bendito sea tu nombre. Te doy gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y porque tu misericordia es favor inmerecido y porque tú nos has dado lo que aún no te hemos pedido, porque tú nos amaste cuando aún estábamos amarrados con nuestros delitos y pecados. Padre bueno, te pedimos que tu Espíritu nos ayude a afianzar tu palabra en nuestros corazones para caminar por ellas, para permanecer en ellas, para honrarte a ti, oh Dios de los cielos, con el resto de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Si hay alguien que no se haya arrepentido y entiende que quiere responderle a Dios para cambio, para escuchar su voz, para vivir con su Espíritu Santo, para vivir el perdón y perdonar a otros. Si ese es tu deseo, si nunca lo has hecho, si entiendes que lo necesitas, yo quiero que me levantes tu mano, yo quiero orar por ti. Yo quiero ayudarte a empezar un nuevo caminar. ¿Hay alguien entre nosotros que esté en esa circunstancia? Queremos ayudarte. Dios quiere que todos en todas partes se arrepientan. ¿Ya lo has hecho? ¿No lo has hecho? Si no lo has hecho y quieres hacerlo, última vez digo, me haces una señal para yo darme cuenta y vamos a orar contigo. ¿Y alguien? ¿No? Bendigo el nombre del Señor. Dios me los bendiga. Voy a pedirle a los de adoración que nos ayuden. Edward. Santo eres. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque tú nos enseñaste, Señor, a dar. Dice tu palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Tú lo diste todo, Señor, por darnos salvación y vida eterna. Tu palabra también dice, Señor, que somos bienaventurados cuando damos, Señor. Que somos más aventurados, Señor, cuando damos que cuando recibimos. Gracias, Señor, porque tú amas, Señor, dice tu palabra, al dador alegre. Que nadie dé con tristeza o por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Aleluya, gracias, Jesús. Gracias. Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos toda la gloria y la honra, Señor. Recibe nuestros diezmos. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, Señor. Fruto del trabajo, Señor, que tú nos permite, Señor, tener como tus administradores. Gracias, Señor, por este privilegio. Bendice nuestros diezmos, Señor, y nuestras ofrendas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden pasar, mis hermanos.
Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. El mundo pasará, pero tu palabra permanecerá. Y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Oh, yo confiaré en ti. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Hoy confiaré en Cristo, anclado estoy en él. Mi esperanza firme nunca me falla. Una vez más, hoy confiaré en Cristo, anclado estoy en él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Da un aplauso al Señor. Porque grande es su fidelidad. Aleluya. ¿Usted tenía anuncios de los del calendario? No todavía. Okay. Simplemente, ¡huepa! Se tragó un pito. Óigame. Ya recibimos calendarios para el año que viene y tenemos un plan de repartir unos tratados con calendarios en la calle.
Así que tan pronto estemos listos para preparar lo que faltan y tirarnos a la calle, le vamos a dar información. Mientras tanto, vayan orando, además de que seleccionen un número de personas suyas que ustedes quieren reciban en el calendario, tanto que ustedes se lo lleven de manera personal como que se lo entreguen, que se lo enviemos por correo. Así que pongámonos la pila, pongámonos en eso. ¿Ok? Dios me los bendiga. Amén. Y como siempre, mis hermanos, estamos aquí a las 6 de la tarde, orando, pidiéndole al Señor. Los miércoles. Amén. Los miércoles. Sí, los miércoles. Aquí estamos a las 6. Todo el que quiera venir a orar, aquí estamos orando, unos por los otros, en grupos. Una palabrita que nos ayude a orar también. Aquí estamos. Amén. Amén. Y nos vamos con gozo, mis hermanos, con esta última canción. Aleluya. Oh, ora por nosotros. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias porque nos has bendecido con estas palabras. Y Señor, te pido que las guardemos en nuestros corazones y que las pongamos a práctica, Padre. Te damos gracias porque nos has dado la valentía y las fuerzas para seguir adelante. Y gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Papá, vamos. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en ti nos podemos gozar y danzar, Señor. Cuando el Señor se devuelve la cautividad, seremos como los que sueñan. Vamos, iglesia. Cuando el Señor se devuelve la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor. Yo libre, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Me ha hecho libre, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en tu presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Gózate, me gozaré, gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Vámonos hasta arriba. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones,
grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor del ser. Me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre, me gozaré. Me gozaré, Jehová. Gózate, ha llevado mi dolor. Me ha hecho libre, así como David. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en tu presencia. Gócense, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, aleluya. Gózate, me ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Aleluya. Así es como se adora, se canta y se danza. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga a todos. Salúdense en el amor del Señor y váyanse en el amor del Señor. Aleluya. Y váyanse en el amor del Señor. Se van de aquí, pero no de su presencia, ¿eh? Amén. Ojo, ojo. Ese pozole está haciendo cosas. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. He llevado todo mi dolor. Me ha